Adelante, senador. Bueno, este es un problema del bloqueo a Cuba, entre otras cosas, porque no le permiten que le entren las rutas de fibra óptica a esta isla y por eso no se oye bien. Problemas de la política mundial. Pero voy a intentar ver si vuelvo a repetir. Estaba diciendo que hice tres bloques de preguntas al ministro de Hacienda, que se relacionan con las utilidades de los bancos y la política respecto a esas utilidades, con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y con la política en relación a los fondos privados de pensiones. En las primeras preguntas que tienen que ver con las utilidades bancarias, el gobierno me responde diciendo que no tiene facultades para frenar la repartición de dividendos de estas utilidades hacia los propietarios directos de la banca. Esa respuesta es falaz, es mentirosa, no es cierto. En medio de la pandemia, los dueños de la banca se apropiaron de cerca de 8 o 9 billones de pesos en repartición de utilidades. Claro, alguien dirá, pero es que son las utilidades de la banca. No es cierto. La banca en sí misma no genera por sí utilidades. Las utilidades de la banca se generan por transferencia de dineros y de riqueza que sí se produce en el sector de la producción. La gestión entre el ahorro de este sector productivo, de la sociedad misma, y los créditos que se entregan a este mismo sector productivo, esa gestión, esa intermediación es la que genera un diferencial que se llama utilidades de la banca. Y estas se las apropian vía dividendos los propietarios de la banca. En tiempos de la pandemia, haber hecho eso significa haberle quitado a la sociedad una cuantía de recursos que se acerca a 8 a 9 billones de pesos que pudieron financiar a la sociedad en las afugias de la pandemia, que terminan financiando a 4 o 5 propietarios de banca en una cuantía de cerca de 2.500 millones de dólares que en general se van fuera del país para no pagar impuestos. Es cierto que el gobierno no podía financiar, no podía utilizar mecanismos para detener esa transferencia de utilidades a los propietarios de la banca. La respuesta del gobierno es que no los tenía y yo digo que es una mentira. Porque el gobierno sí podía imponer una sobretasa al impuesto de renta a la banca a través de decretos de emergencia y frenar esa distribución de utilidades bancarias. Los decretos de emergencia, la emergencia, constitucionalmente hablando, le permite al gobierno legislar. Y la reforma tributaria, los impuestos son materia de ley. Es decir, que el presidente de la República vía decreto sí podía afectar tasas impositivas y la que con mayor razón tenía que afectar era la tasa de utilidad bancaria y más aún la capacidad de los dueños de la banca de apropiarse personalmente de una cuantía de cerca de 2.500 millones de dólares que hubieran permitido una financiación gratuita para la sociedad de la pandemia. Ahora, no solamente el gobierno no quiso afectar las utilidades bancarias, sino que las acrecentó en medio de la pandemia. El gobierno decidió reducir el encaje bancario por una cuantía de otros 2.500 millones de dólares. El encaje, en términos económicos, significa un porcentaje que del ahorro que hace la sociedad de los bancos se debe quedar en los bancos inmóvil, precisamente para proteger ese ahorro en los créditos que tienen riesgos. Ese encaje fue disminuido, el riesgo fue aumentado para el ahorrador y fue disminuido en una cuantía que equivale a unos 2.500 millones de dólares por decreto de emergencia. Inmediatamente, ese dinero, que es un mayor riesgo de los ahorradores y que ya no sale de la utilidad bancaria, sino que sale del ahorro de la gente en los bancos, se transfirió a financiar al gobierno
a través de la compra de títulos que la banca estaba obligada a hacer al gobierno. Es decir, el gobierno no quiso usar el impuesto sobre las utilidades bancarias y les permitió la repartición de esas utilidades a los dueños de la banca, pero se usó un endeudamiento con la banca privada por una cuantía de 2.500 millones de dólares, usando lo que correspondía a unos fondos que tenían que ver con el encaje bancario. Ahora, ese empréstito tiene un costo para la sociedad, la tasa de interés que se paga por el empréstito. El gobierno hubiera podido endeudarse también con el Banco de la República a una tasa de interés que de todas maneras hubiera significado una utilidad para el mismo gobierno. Es decir, el gobierno no hubiera hecho que la sociedad tuviera un costo en el endeudamiento del gobierno en términos de la tasa de interés si el recurso hubiera sido una compra del Banco de la República de títulos del gobierno. Prefirió una compra de títulos de banca privada para endeudarse y con eso le pasó una utilidad de cerca de 360.000 millones de pesos sobre los 9 billones medido en una tasa de interés que va directamente al fondo de utilidades de la banca privada. Lo que hemos visto alrededor de este tema es una supeditación del gobierno a los intereses particulares de los propietarios de la banca en tiempos de la pandemia y cuando la pandemia obliga a recoger recursos de las áreas donde existan estos recursos y de donde menos afecten al conjunto de la sociedad económica, de la sociedad colombiana y de su actividad económica. Así que la respuesta del ministro de Hacienda diciendo que no tenía instrumentos y que entonces le era obligatorio engordar aún más las finanzas de los propietarios de los bancos del país me parece absurda, falaz. Estamos viviendo una especie de dictadura de la oligarquía, no de democracia. Vista la oligarquía hoy como una especie de articulación entre grandes poseedores de bancos, grandes constructores y grandes mega narcoterratenientes que se confunden todos entre sí en la misma bolsa de negocios. La segunda parte de mis preguntas al ministro de Hacienda tiene que ver con el empréstito con el Fondo Monetario Internacional y la relación que este tendría con las reservas internacionales, un tema que ya toqué anteriormente. De hecho, el empréstito hecho con la banca privada, con pago de intereses, al final pues se tiene que pagar. Y ese pago puede provenir de otro préstamo, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que ya fue aprobado. La pregunta es, ¿a qué tasa de interés? Y no me la respondió el ministro, se contrató ese empréstito por 11.000 millones de dólares. En general, hoy, en virtud también de las consecuencias económicas de la pandemia, los títulos del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen hoy una tasa de interés cero. Es decir, como los inversionistas en la escala mundial tienen mucho riesgo ya en sus inversiones, que antes hubieran sido catalogadas de normales, buscan las inversiones menos riesgosas. Y las inversiones menos riesgosas hoy son las deudas con los gobiernos, con los estados, porque tienen la garantía del presupuesto, es decir, de los impuestos que paga toda la sociedad. Por eso la tasa de interés de un título hoy del gobierno de los Estados Unidos vale 0%. Habría que ver por qué entonces una inversión tan poco riesgosa como comprar títulos del gobierno al interior de Colombia sí se hizo con una tasa de interés real para los propietarios de la banca privada. Ahora, al ser 0% la tasa de interés de los títulos del gobierno de los Estados Unidos, nuestras reservas internacionales que generalmente compran este tipo de títulos no están teniendo rentabilidad. Las utilidades del Banco de la República van a disminuir el año entrante.
Si nuestras reservas internacionales no están teniendo utilidad en el extranjero, ¿por qué nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional a una tasa real de interés en dólares en lugar de haber usado una parte de las reservas internacionales? En el informe del Banco de la República al Congreso de Colombia se lee que nos están sobrando 7.000 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Por qué no las usamos? Si esa es la cuantía que hasta ahora ha usado el gobierno para financiar la crisis de la pandemia y que se ha convertido más en una transferencia a la banca privada colombiana. ¿Por qué no las usamos si es a 0% de interés? ¿Por qué usamos el FMI con tasa de interés real si es mucho más caro y costoso para la sociedad colombiana? El ministro de Hacienda dice que no sobran esos recursos o que hay una gran discusión en unos que dicen que sí y otros que dicen que no. El informe oficial del Banco de la República al Congreso de Colombia dice que, usado el indicador que implica que las reservas internacionales deben financiar las importaciones y los flujos de capital hacia afuera de Colombia en un espacio temporal, aún con ese indicador sobran 7.000 millones de dólares. Ese es el informe oficial del Banco de la República. ¿Por qué no los usamos y sí nos endeudamos? Y tercer aspecto de mis preguntas, los fondos privados de pensiones. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Los fondos privados de pensiones, a partir de la Ley 100, que adicionalmente privatizó no solamente las pensiones, sino la salud en Colombia, provocan que el ahorro forzado de los colombianos que trabajan formalmente va hacia unos fondos privados cuyos propietarios son los dos más grandes bancos del país, los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y los bancos del Grupo Empresarial Antioqueño. Ellos manejan cerca de 200 billones de pesos en cotizaciones acumuladas. Esos dineros son puestos en el mercado de capitales y lo activó, la verdad sea dicha, se compran TES en los Estados Unidos que hoy no tienen rentabilidad o hacen inversiones riesgosas fuera del país. Muchas de esas inversiones fueron a parar en ollas de la corrupción, como fue el caso de la Ruta del Sol 2, porque el propietario en uno de estos fondos era a su vez el propietario del contrato para hacer la carretera y se tumbó los recursos por $500 millones de pesos. Estos fondos privados, al estar invertidos en los mercados de capitales, estos mercados de capitales son hoy altísimamente riesgosos y no lo van a hacer en el corto plazo, mientras dura la pandemia, sino que la crisis económica mundial, como se demostró en el año 2008 cuando cayeron las bolsas por el uso fraudulento de recursos de ahorro en títulos del mercado secundario de la vivienda, se ha propagado por todo el mundo y será una crisis de larga duración. Va a ser un ciclo largo recesivo, como dijera el economista Kuznets. Vamos hacia una década de bajo crecimiento económico en el mundo. Por tanto, el mercado de capitales no va a dar rentabilidades. Y el ahorro pensional de millones de trabajadores de Colombia hoy, unos más viejos, otros menos. Senador, 2 minutos para que concluya, por favor. Unos más viejos, otros menos viejos, está depositado en ese mercado de capitales que ya no va a dar rentabilidad. Es decir, los fondos privados de pensiones, por lo menos en una década, no le van a garantizar la pensión a quienes tengan el derecho a ella, y a la mayoría les van a desvalorizar las cotizaciones. Lo que ha hecho el gobierno nacional, al contrario, es subsidiarlos, cuando hoy debería haber, vía los decretos de emergencia, una reforma fundamental para proteger el ahorro pensional de los trabajadores de Colombia y de sus empresarios.
que debería ser fortalecer Colpensiones de manera definitiva, dado que el mercado que sustentaba la rentabilidad a los fondos privados de pensiones y por tanto a las cotizaciones de los trabajadores ya no va a existir en la rentabilidad adecuada para permitirlo en la próxima década. Así que estos son, digamos, mis planteamientos alrededor de estos 3 bloques de preguntas con unas respuestas insuficientes por escrito del ministro de Hacienda. Gracias, señor presidente. A usted, senador Petro. Tiene la palabra el senador Armando Benedetti y se prepara el senador Rodrigo Lara.